Trabé. This meeting is being recorded. Bueno, voy a presentar al ponente de hoy. Tenemos el honor de tener hoy al doctor Luis Padilla. Él es orgullosamente chapaneco. Es licenciado por la Universidad de Guadalajara y tiene un doctorado por el CIMBESTAF. Tiene varias estancias postdoctorales, entre ellas una en la UNAM que duró 3 años. Actualmente está, como nos estaba platicando, está en otra estancia postdoctoral en la Universidad de London. Sus temas de investigación son principalmente la inflación cosmológica y la física del universo temprano. Y hoy nos va a platicar un poquito de cómo se usa la programación en estos temas que él trabaja. Gracias, Luis. Adelante. Gracias por la invitación. Em, bueno, la idea de esta charla es hablar sobre cómo se trabaja para entender el universo temprano o de qué manera es que yo utilizo la programación para entender el universo temprano. Eh, También para hacer la plática, como que se me hizo un poco complicado tratar de entender de meter los conceptos que se necesitan y además meter la parte de la programación, por lo que creo que voy a obviar algunos conceptos teóricos, pero también intenté hacer la plática lo más, tratar de no meterme tanto a tecnicismos y más bien tratar de explicar de manera conceptual lo que hago y finalmente voy a hablar sobre el tipo de cosas que necesito resolver en donde entra la programación. Por supuesto, si tienen dudas de alguno de los conceptos que voy a manejar o alguna de las cosas que digo les gustaría que profundice un poco más, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento, por mí está perfecto. Y de nuevo voy a hablar de qué manera es que utilizo la programación para entender lo que es el universo temprano, ¿no? Primero voy a empezar con una pequeña charla sobre los conceptos y después me voy a pasar a mostrarles un ejemplo donde ya utilizo la programación para resolver las cosas que aquí les voy a presentar. El contenido de esta parte de la presentación, básicamente voy a hablar sobre lo que es el universo estándar y el universo temprano, qué entendemos por el universo estándar, qué entendemos por el universo temprano, y después voy a hablar un poco más sobre cómo podemos descubrir la física del universo temprano, qué cosas es, por ejemplo, el universo inflacionario y el recalentamiento, qué son los agujeros negros primordiales, las ondas gravitacionales, y finalmente voy a dar unas conclusiones para luego pasar al ejemplo que les tengo preparado, ¿no? Bueno, empezamos con lo que es el universo estándar y el universo temprano. Por el universo estándar, pues típicamente supongo que es muy común que se presente esta figura, donde esta figura básicamente nos habla de que inicialmente hubo un Big Bang, una expansión acelerada, luego una época dominada por radiación, luego dominado por materia, donde se empezó a formar la estructura como las galaxias y demás cosas que hoy vemos, y finalmente una expansión acelerada, que es el de la constante cosmológica, que se le suele llamar. Una de las premisas más fuertes que adopta este modelo y que se han comprobado bastante bien, al menos a gran escala, es que el universo es homogéneo e isotrópico a gran escala, pero también sabemos que debieron haber existido perturbaciones pequeñas en el universo temprano que dieran cabida a lo que es la formación de estructura que vemos hoy en día. ¿Por qué sabemos que existe esto? Simplemente porque existen galaxias y demás cosas, ¿no? Entonces, a escala más pequeña necesitamos perturbaciones de alguna manera de este fondo homogéneo isotrópico, pero a escalas muy grandes tenemos el universo homogéneo isotrópico. Un poco hablando de forma más detallada cuál es la historia térmica del universo y tratar de entender qué cosa es a lo que me refiero por universo temprano, pues típicamente tenemos que en el universo muy temprano, cuando el tiempo cósmico era el orden de 10 a la menos 42 segundos o a 10 a la menos 14 segundos, o escala de energía arriba de 10 teraelectronvolts. Esto es algo importante que hay que mencionar. Típicamente nosotros cuando hablamos de la evolución del universo, más que por tiempos, nos referimos a escalas de energía, porque es más
natural manejar escalas de energía que tiempo. Entonces estamos hablando de escalas de energía muy altas cuando el universo estaba muy en su inicio. Lo que esperaríamos es que la energía contenida en el universo o la energía promedio de las regiones del universo fuera muy alta. En este tiempo o a estas escalas de energía esperaríamos que haya habido lo que conocemos como una inflación cosmológica. Voy a hablar un poquito más a detalle de esto más adelante. O efectos de gravedad cuántica. Posterior a eso, de hecho, típicamente la inflación se suele asumir que ocurrió a escalas del orden de 10 a la 12, 10 a la 14 gigaelectronvolts en escalas de energía, y luego a escalas bastante más abajo del orden de 200 megaelectronvolts o del orden de 10 a la menos 1 gigaelectronvolts. Si se dan cuenta, hay un gap bastante grande, como de 14, 15 órdenes de magnitud. Se espera que las partículas como son los quarks y los gluones se hayan confinado a formar bariones y mesones. Esto, si lo queremos ver en cuestiones de tiempo, debió haber ocurrido a un tiempo del orden de 10 a la menos 5 a un segundo de existencia de nuestro universo. Posteriormente, si seguimos evolucionando o si seguimos yéndonos a escalas de tiempo cada vez más grandes o escalas de energía cada vez más pequeñas, a un tiempo del orden de 3 a 5 minutos de la existencia de nuestro universo, o escalas de energía del orden de 10 a la menos 2 gigaelectronvolts, eh, es, esperaríamos lo que se conoce como el Big Bang nucleosíntesis, que es una época en donde se espera que las reacciones nucleares hayan comenzado a ser eficientes, por lo que se espera que los neutrones y protones libres se hayan confinado a formar elementos ligeros como son el helio, litio y deuterio, y posteriormente todavía hay un montón de etapas de evolución del universo que son bastante interesantes, pero como no son lo principal de esta plática, que es sobre el universo temprano, y más bien esto ocurrió a tiempos de existencia del universo bastante posterior, decidí resumirlo solo como el universo tardío, pero aquí, como les digo, ocurren muchos procesos que son bastante interesantes, como son, por ejemplo, la recombinación, que es cuando se empiezan a formar los primeros átomos del universo, la época de formación de estructura del universo, que es cuando se empiezan a formar las galaxias, las estrellas y todo lo que vemos en la estructura del universo, o lo que estamos experimentando hoy en día, que es la expansión acelerada, que asumimos que es posiblemente debido a que la energía del vacío del universo está dominando eh, la energía del universo en su totalidad. Básicamente es una forma de explicar por qué hoy en día vemos una expansión acelerada. Posiblemente sea la energía del vacío, pero bueno, esos son también temas muy interesantes donde hay una gran comunidad de cosmólogos y de científicos en general que lo están estudiando. Sin embargo, yo lo que más me he basado es justamente en los primeros, digamos, un segundo de existencia de nuestro universo, y voy a hablar un poquito más de esto. Ok, ¿qué entendemos por universo temprano? O al menos la parte del universo temprano del que yo trabajo. Como les dije, algo que se suele asumir es que a escala de energía del orden de 10 a la 14 gigaelectronvolts existió algo que se llamó inflación. Que la inflación es un periodo de evolución del universo donde se expandió aceleradamente. Básicamente tenemos que el universo empezó a crecer aceleradamente y todo lo que está dentro del universo se empezó a estirar, de hecho exponencialmente. Después, al final de inflación y hasta el momento del Big Bang nucleosíntesis, no se conoce mucho qué cosa fue lo que sucedió porque no tenemos mucha entrada o no conocemos mucho de lo que. Sí, no tenemos acceso a datos que nos puedan dar mucha información de qué sucedió en este periodo, y posteriormente al Big Bang nucleosíntesis ya empezamos a tener nuevamente información de cómo es que se debió haber visto el universo para
escala de energía, que es del orden de 10 a la menos 2 gigaelectronvolts. Básicamente, a esas escalas de energía, lo que tenemos es que el universo se debió haber visto como estar completamente lleno de un plasma de partículas ultrarrelativistas, es decir, que se debió haber comportado como si fuera dominado por un componente tipo radiación, pero antes de eso no sabemos, y de ahí hasta inflación, ¿no? Que es del orden de 10 a la 14 gigaelectronvolts, y no sabemos de 10 a la 14 hasta 10 a la menos 2. Por universo temprano, me refiero a lo que estudio, es todo lo que pudo haber sucedido antes del Big Bang nucleosíntesis, es decir, antes del 10 a la menos 2 gigaelectronvolts. Ahí ese gap de que no conocemos qué cosa es lo que pudo existir, eso es a lo que me dedico a trabajar, a estudiar, a entender, y también la inflación, que es algo que de cierta manera sí tenemos un poco más de confianza de que pudo haber existido porque resuelve varias cosas, que ahorita voy a hablar sobre eso, pero también es parte del universo temprano. Entonces, ¿qué cosa conocemos? Una posibilidad que podríamos hablar sobre el universo temprano o este gap de energía que no conocemos, que justamente es de lo que me gustaría abordar un poco más, y que he estudiado más a detalle últimamente, es la posibilidad del precalentamiento, es la posibilidad del precalentamiento y el recalentamiento, o un recalentamiento lento. ¿Qué cosa es esto? Básicamente, lo que entendemos como la inflación cosmológica es en el universo temprano, muy al inicio de la existencia del universo, debemos haber tenido un campo escalar que dominó toda la energía del universo. Ese campo escalar estaba sometido a un cierto potencial que, que regía la dinámica que éste iba a tener, pero al inicio de su evolución lo que tendríamos es que este campo escalar empieza a rodar lentamente, eh, por el potencial que está rigiendo su dinámica. Durante esta fase de rodamiento lento, que así se le llama, es que el universo se debió haber eh, expandido exponencialmente, haber crecido desmesuradamente durante esta fase de evolución del campo escalar. Sin embargo, también sabemos que hoy en día lo que vemos no es un campo escalar, sino lo que estamos viendo son partículas del modelo estándar. Lo que significa es que de alguna manera, posterior a esa inflación que estamos considerando, en el universo temprano debimos haber migrado de ese universo inflacionario al universo tardío que tiene partículas del modelo estándar. Ese, ese proceso de transferencia de energía entre el inflatón, que es el que genera la inflación, a las partículas del modelo estándar, es lo que se le llama el recalentamiento del universo, y básicamente ocurre posterior a este rodamiento lento del inflatón, luego rueda rápidamente al mínimo de su potencial, ahí se mantiene haciendo oscilaciones rápidas y empieza a transferir la energía del inflatón al resto de las partículas del modelo estándar. ¿A qué escala de energía pasa este recalentamiento? Nosotros en principio no estamos seguros porque, como les dije, estamos seguros más o menos, bueno, estamos seguros de la escala de Big Bang nucleosíntesis y más o menos sabemos a qué escala debió haber ocurrido inflación, pero lo que ocurrió en medio no tenemos mucha información, por lo que en principio podríamos esperar que el inflatón se fue al mínimo de su potencial y estuvo dando oscilaciones rápidas alrededor de ese mínimo, inclusive llegando a escalas de energía bastante bajas, siempre y cuando haya transferido esa energía antes de Big Bang nucleosíntesis. Eso es lo que se le conoce como el recalentamiento lento. Pero bueno, ¿por qué es que necesitamos la inflación? ¿O por qué es que estamos de cierta manera bastante convencidos de que la inflación cosmológica ocurrió? Básicamente es porque esto implica diferentes problemas que
que no se podrían explicar si no hubiera una inflación cosmológica. Uno es, por ejemplo, el llamado problema de la planaridad y otro es el llamado problema del horizonte, además de que da las condiciones iniciales que dieron cabida a la formación de estructura que vemos hoy en día. Ok, algo importante que voy a estar mencionando mucho, al menos en esta primera parte de la charla, es lo que es el horizonte cosmológico. El horizonte cosmológico es básicamente la región del universo que está causalmente conectada. Entonces, ¿por qué es un problema del horizonte cosmológico? Este problema del horizonte cosmológico, pues es las teorías que tenemos nos dice que el horizonte cosmológico, conforme nos vamos para atrás en el tiempo, cada vez debió haber sido más pequeño. ¿Por qué? Porque si las reacciones de una reacción, digamos, ocurre a lo mucho a la velocidad de la luz, entonces si nos vamos a tiempos más pequeños, la luz debió haber transcurrido o puede haber recorrido un camino más pequeño que lo que sería si nos vamos a tiempos más tardíos, ¿no? Porque tenemos más tiempo y entonces en principio esas interacciones pudieron haber tenido un mayor rango un mayor rango bueno, mayor rango, ¿no? Tiempos más pequeños, las interacciones no pudieron haber estado en un rango infinitamente grande, más bien estarían en una región pequeña y conforme nos vamos a tiempos más grandes, tendríamos que las interacciones sí pudieron haber recorrido un mayor tiempo y por lo tanto el horizonte cosmológico va creciendo. Entonces, el problema del horizonte cosmológico nos dice que hoy en día pareciera que si vemos la temperatura del universo a diferentes distancias, a diferencia de distancia y a diferentes ángulos y demás, pareciera que siempre estamos encontrando la misma temperatura. Sin embargo, esa temperatura del CMB, que es la luz primigenia que se generó en el universo muy temprano, eh, realmente debería de haber sido generada en un momento donde el horizonte cosmológico no es lo suficientemente grande como para abarcar todo lo que estamos viendo hoy en día y deberían ser regiones causalmente desconectadas y entonces no explicamos por qué es que a pesar de que estuvieran causalmente desconectadas, pareciera que hoy en día vemos la misma temperatura para todos lados. Resulta que la inflación lo resuelve básicamente porque la inflación nos dice que inicialmente cualquier escala que estaba dentro del horizonte cosmológico se estiró debido a esta expansión acelerada del universo y si era una región que inicialmente estaba causalmente conectada, se estira y entonces, aunque posteriormente el horizonte empieza a crecer y empieza a cubrir estas perturbaciones, perdón, estas escalas nuevamente empiezan a reingresar al horizonte cosmológico, como inicialmente sí estaban en contacto causal, pues hoy en día también la seguimos viendo que tiene que sigue manteniendo esta información inicial que tuvo antes de que se diera la inflación cosmológica. También resuelve lo que se llama el problema de la planaridad, que básicamente nos dice por qué el universo hoy en día lo vemos tan plano y nos da las condiciones iniciales para la formación de estructura, que es básicamente como tenemos que la inflación es debido a un campo escalar cuántico, lo que esperaríamos es que este campo escalar cuántico tenga fluctuaciones cuánticas y estas fluctuaciones cuánticas se vieron estiradas debido a la inflación cosmológica y estas fluctuaciones cuánticas que se estiraron posteriormente terminaron siendo la rugosidad inicial en el universo temprano, que posteriormente esa rugosidad inicial funcionó como un pozo de potencial en donde las partículas del modelo estándar
se aglomeraron y pudieron formarse galaxias y ese tipo de estructuras. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? Bueno, esto es muy conceptual, pero a grosso modo es eso, ¿no? La inflación es algo que hizo que el universo se expandiera aceleradamente, creciera exponencialmente y todas las escalas que inicialmente estuvieron de un cierto tamaño también crecieron exponencialmente, del orden de hasta a las 60 veces, que es inmensamente grande. Eso es lo que a grosso modo nos dice la teoría de la inflación cosmológica. Ahora bien, como ya dije, al final de la inflación se debe transferir energía del inflatón al resto de las partículas del modelo estándar. El recalentamiento se suele asumir instantáneo, pero esto no es mandatorio. Y resulta que el acoplamiento con otros campos puede hacer una explosión de creación de partículas. A esto se le llama el preheating. Si el inflatón está acoplado a otros campos, este puede generar partículas fuera del equilibrio termodinámico. Otros es que existen términos no lineales en el potencial del inflatón que pueden hacer resonancia paramétrica y generar estructuras primordiales llamadas oscilones. Y si no hay resonancias paramétricas, también puede haber formación de otro tipo de estructuras. Bien, esto es como la teoría, lo más complicado, digamos, lo más conceptual, lo más complicado de entender de los conceptos de lo que es la inflación, pero ahora lo que quiero hablar es ya de forma más directa cómo es que utilizo la programación para, para poder describir lo que hago referente al universo temprano. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda que quieran comentar? ¿Algo? No, Bueno, si parece no, que al final. perdón, ok. Bueno, aquí ya las cosas van a ser un poquito más directas en el sentido de que voy a hablar de cómo utilizo la programación para describir estas cosas. Básicamente, lo importante es que para describir el universo temprano, a lo que llego son a una serie de ecuaciones diferenciales y las cuales tengo que resolver, y para eso es que utilizo la programación. Por ejemplo, el universo inflacionario y el recalentamiento. Típicamente a nivel del fondo cosmológico, lo que conocemos como el universo homogéneo isotrópico del que había mencionado, para describir la dinámica inflacionaria, lo que típicamente se necesita hacer es resolver la ecuación de Friedman, que es esta que está acá, la que tiene la h cuadrada, acoplada a la ecuación de Klein-Gordon, que es esta que está acá. Entonces, este sistema de dos ecuaciones diferenciales que se ven bastante sencillas es lo que, de cierta manera, básicamente lo que me describe cómo evoluciona el fondo cosmológico durante la inflación, donde en principio estas ecuaciones me darían la solución que les dije de que inicialmente se expande aceleradamente y demás, y después que llegamos a oscilaciones rápidas alrededor de un mínimo de un potencial. Esa información está contenida en este sistema de dos ecuaciones diferenciales. Y de manera general, lo que hago es resolver estas dos ecuaciones para describir el universo inflacionario y el recalentamiento a nivel del fondo cosmológico. Luego, les hablé de las fluctuaciones cuánticas, estas que se generan durante inflación y que se estiran y demás, y que eso da la rugosidad inicial del universo temprano. Pues ¿cómo se suele modelar eso? Pues básicamente asumiendo que hay perturbaciones pequeñas alrededor de este fondo cosmológico que resolvimos acá, es decir, que este phi, que es el campo escalar, se puede escribir como un phi del fondo más una perturbación pequeña, y de ahí, una vez que asumimos esto, podemos encontrar también ecuaciones diferenciales que esta perturbación delta phi debe de cumplir.
que básicamente es esta ecuación que aparece acá, que es conocida como la ecuación de Mukarno-Sasaki, donde esta variable u está relacionada de esta manera con la delta phi que aparece en esta descomposición, y el subíndice K se puso porque esto se resuelve en el espacio de Fourier. Entonces, cuando se resuelve en el espacio de Fourier, cuando aparecen cosas que tienen que ver con un gradiente de la posición, se baja la K, y esta K está relacionada con el tamaño de una perturbación, sí, el tamaño de una perturbación, y va como el tamaño de la perturbación lambda es igual a 2pi sobre K. Entonces, con esta ecuación, básicamente lo que nos está diciendo es que podemos describir perturbaciones de diferentes tamaños. Y básicamente, perdón, eh, me hizo falta definir qué es esta z biprima sobre z, pero la cosa es que está relacionado con cantidades del fondo cosmológico. Y básicamente lo que yo hago o como utilizo la programación que van a ver también en el ejemplo que tengo, es resolver esta ecuación diferencial, que me dice cómo es que evolucionan las perturbaciones sobre el fondo cosmológico. Y resulta que también podemos relacionar la solución de esta ecuación diferencial con algo que llamamos las perturbaciones de curvatura comóvil, RK, esta que aparece acá, que estas perturbaciones de curvatura básicamente es lo que nos da la información de la rugosidad inicial que tuvo el universo temprano. Entonces, una vez que resolvemos esta ecuación diferencial para un determinado modelo inflacionario, podemos encontrar esta perturbación de curvatura comóvil, y a partir de esta perturbación de curvatura comóvil encontrar un espectro primordial de perturbaciones que está definido de esta manera. Y este espectro primordial de perturbaciones juega un papel muy importante porque de hecho este es el que de alguna manera está relacionado con varias cosas, unas que voy a mostrar más adelante, pero entre las que no voy a mostrar es la condición inicial de la formación de las galaxias y demás cosas que vemos hoy en día. Entonces, esta es la rugosidad inicial, digamos, que se espera del universo debido a estas fluctuaciones cuánticas que tuvo el campo escalar durante inflación. Luis, ¿Sí? hay una pregunta de Eduardo. Ajá. Adelante, Eduardo. Está silenciado, Eduardo. ¿O la escribió? ¿No? No te escuchamos, Eduardo. Ah, que necesita permiso para prender su micrófono. Ok. Todavía no. Alexis, ¿le podrías dar permiso? Creo que ya. Y también hay de Eliasim. Bueno, creo que no se va a poder ahorita. Si quieres, lo guardamos al final. Si quieres, al final, a ver si nos dan Ah, chance de activar los micrófonos. ok. Bueno, entonces, en principio, la ecuación 1 son las ecuaciones del fondo cosmológico que utilizo que necesito para resolver la dinámica inflacionaria y durante el recalentamiento lento que les había mencionado. Y la 2 es la que rige la dinámica de las perturbaciones, que posteriormente se puede relacionar con un espectro primordial de perturbaciones, que a su vez está relacionado con la rugosidad inicial del universo temprano. Entonces esas son dos ecuaciones importantes que necesito resolver para entender la física del universo temprano, que para eso uso la programación. Ahora bien, algo de lo que había mencionado es que inicialmente tenemos la inflación cosmológica, lo que hace es que todas las escalas las estira,
mientras que el horizonte cosmológico, eso creo que no lo había mencionado, pero ahora lo menciono, se mantiene constante. Digamos, el horizonte se mantiene constante y todas las escalas físicas se estiran, o en otro sistema de coordenadas se puede también ver como que las escalas se mantienen constantes y el horizonte cosmológico se hace pequeño. ¿Qué es lo que se ve acá? Tenemos inicialmente una perturbación, la que está azul, el horizonte es lo rojo, y en ese sistema de coordenadas, el horizonte cosmológico se hace pequeño, pero posterior a inflación, una vez que terminamos, el horizonte empieza a crecer. Y entonces, poco a poco, las escalas que inicialmente, digamos, estuvieron dentro del horizonte cosmológico, empiezan nuevamente a reingresar al horizonte cosmológico. Como les dije, el horizonte cosmológico nos dice de una manera cuando una escala se pone en contacto causal. Y entonces una vez que entra en contacto causal, pueden ocurrir diferentes cosas, como es la formación de estructuras primordiales. En particular, este n que aparece acá es el número de E-Falls. Ahorita voy a mencionar qué es el número de E-Falls, que toma para que una escala de tamaño k reingrese al horizonte cosmológico. Este es en el caso de que reingresa durante el reheating y este es en el caso en que reingresa durante radiación, donde esta n E-Falls nos dice que, por ejemplo, si n es igual a 20, significa que el universo creció e a la 20 veces del tamaño que tenía al momento que empezamos a medir las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos midiendo respecto al final de inflación, por eso este es Kn que aparece acá, es medido al final de inflación. Una escala K va a reingresar al horizonte cosmológico posterior a inflación siguiendo estas relaciones. Esto es si reingresa durante el recalentamiento o esto es si reingresa durante la radiación cosmológica. ¿Ok? Una vez que el horizonte crece lo suficiente, es lo que les dije, las perturbaciones entran en contacto causal y pueden formar estructuras primordiales. ¿Qué tipo de estructuras son las que principalmente he estudiado? Los agujeros negros primordiales. ¿Cuál es la idea de los agujeros negros primordiales? Ay, perdón. Básicamente, lo que tenemos es que una vez que una escala reingresa al horizonte cosmológico, esta reingresa con una cierta amplitud. Y si la amplitud de la perturbación es lo suficientemente grande, lo que esperaríamos es que toda esa perturbación empiece a tener una dinámica y si es lo suficientemente densa, esto termine formando o colapsando a formar un agujero negro. A diferencia de los agujeros negros estándares, que son los que se forman por el colapso gravitacional de una estrella, que es un proceso totalmente diferente, que es cuando una estrella muere y si es lo suficientemente grande o era lo suficientemente masiva, termina formando un agujero negro. En este caso tenemos que una escala, ya sea del inflatón o una vez que ya decayó a las partículas del modelo estándar y tenemos un, un plasma de partículas ultrarrelativistas. Una vez que ingresan al horizonte cosmológico, se ponen en contacto causal y si son lo suficientemente densas, al momento de que entran en contacto causal, lo que podríamos esperar es que formen un agujero negro primordial. Se le llaman primordiales porque justamente esto se espera que debió haber ocurrido en el universo muy temprano, en las escalas más pequeñas. Y la masa que estos agujeros negros primordiales deberían de tener o podrían tener está relacionada con la masa contenida dentro del horizonte cosmológico al momento de reingresar de que la escala fue del mismo tamaño que el horizonte cosmológico. ¿Por qué? Porque en ese momento la perturbación dijo, existo, estamos causalmente conectados y entonces la masa hereda la información de la masa que estuvo durante ese periodo, durante ese momento del cruce del horizonte, y lo que esperaríamos es que la masa del agujero negro primordial que se podría formar sería
una fracción de esta masa total del horizonte cosmológico. Cabe mencionar que existe un formalismo que se llama el de Press-Schechter, en donde la fracción de la densidad de energía del universo que colapsaría a formar estos agujeros negros primordiales está relacionado por esta forma funcional simple, donde aparece aquí una delta C y una sigma cuadrada, donde esta delta C es el valor umbral que se necesita para que una perturbación colapse a formar un agujero negro primordial. Es decir, como ya dije, si al momento de reingresar la escala es lo suficientemente densa, ¿qué nos dice si es suficientemente densa? Pues este valor umbral que aparece acá. Y este sigma cuadrada es la variancia de las perturbaciones, la variancia de las perturbaciones que reingresarían al horizonte cosmológico, que está relacionado con el espectro primordial, el que les había mencionado que se obtiene una vez que se resuelve la ecuación de Mukhanov-Sasaki de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, una vez que resuelvo las ecuaciones que necesito para inflación, de ahí obtengo un espectro primordial. Con esta simple relación que aparece acá, pues también puedo obtener cuál es la abundancia de agujeros negros primordiales que esperaría para un cierto modelo inflacionario. Entonces, esta es otra vez una ecuacióncita bastante sencilla que tengo que resolver. Bueno, básicamente ni siquiera es resolver, simplemente es evaluar, que me daría cuál es la abundancia esperada de agujeros negros primordiales para un cierto modelo inflacionario. Cabe mencionar que los agujeros negros primordiales están bastante restringidos en diferentes regiones de masas, cumplen estas restricciones de este valor beta, y por lo tanto, si uno quiere restringir de alguna manera modelos inflacionarios o modelos del universo temprano, pues puede utilizar este tipo de restricciones que existen en la generación de agujeros negros primordiales, y con ello dar también conclusiones respecto a los modelos inflacionarios que uno estaría interesado en estudiar. Ahora, finalmente, hablaré sobre si hay más pruebas que podamos tener respecto al universo temprano, y pues resulta que sí, y estas son las ondas gravitacionales en general. Las ondas gravitacionales, pues resulta que, como les mostré acá, este beta depende de esta manera, de este valor delta C y esta sigma cuadrada. Pues resulta que para que ese beta sea lo suficientemente grande, como del orden de 10 a la menos 20 o cosas de ese estilo, que es lo que se necesita para cumplir con estas restricciones, la sigma cuadrada que aparece acá debe ser grande. Entonces, como debe ser grande, implica que el espectro primordial también debe ser más o menos grande, como del orden de 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, y resulta que el hecho de que ese espectro primordial sea del orden de 10 a la menos 2 o 10 a la menos 3 terminaría haciendo de que ese espectro primordial de perturbaciones también terminaría generando un espectro primordial de ondas gravitacionales de esta manera. Entonces, lo que típicamente, para lo que también utilizo la programación, es para resolver esta integral que aparece acá, donde esta integral, aquí está el espectro primordial que les dije que salía de inflación, aparece cuadráticamente, y esta función t que aparece acá es una función bastante complicada, bastante larga, y por eso no la puse, porque era bastante larga, y básicamente se tiene que resolver esta integral que aparece acá. Esto me termina dando un espectro como el que se ve acá, y estas son las regiones de sensibilidad de diferentes experimentos que se esperan que existan en el futuro, como son, eh, bueno, experimentos que se esperan que sean capaces de medir un espectro de ondas gravitacionales. Entonces, otra forma en que utilizo la programación es para calcular este tipo de integrales. Entonces, si se dan cuenta,
partiendo de un modelo inflacionario, puedo calcular el fondo, puedo calcular las perturbaciones, de las perturbaciones calculo cuál es el espectro primordial de perturbaciones, y de ese espectro primordial puedo calcular cuál es la abundancia de agujeros negros primordiales que esperaría en ese modelo, y también de ese mismo espectro primordial puedo calcular cuál es el fondo estocástico de ondas gravitacionales que también podríamos esperar en el modelo que estemos trabajando inflacionario. Y ya para concluir esta parte, que es la parte teórica, supongo que tal vez la parte menos más complicada de entender. Las conclusiones de esta pequeña parte, la física del universo temprano es muy poco entendida. Existen algunas consecuencias que se pueden estudiar y darnos una idea de lo que se podría esperar. Y el conjunto de agujeros negros primordiales y ondas gravitacionales nos podrían dar un poco más de información de lo que sucede en el universo temprano. La siguiente parte es que voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo es que se calculó cada una de estas ecuaciones que les dije. Pero antes de eso, ¿quieren hacer alguna pregunta? Pues hay varias preguntas. Creo que no sé si todavía no puede activar su micrófono, Eduardo. Creo que no, pero Ah, ya, ya, ya pudo. ya. Ah, Hola, hola. Oh, buenas tardes, doctor. Está muy interesante. Bueno, yo tenía una pregunta en una parte de donde muestra las ecuaciones diferenciales. Dice ajá. que hay unas partes de curva, de perturbaciones de curvatura, como, exactamente ahí, por ejemplo, en la clase Es, 3, de perturbaciones de curvatura comóvil. Ahí, al ser comóvil, se refiere a que hace como un cambio de marco de referencia. bueno, hacer como móvil es como que nos estamos metiendo arriba de la expansión del universo. Es decir, las coordenadas físicas usualmente eh, no sé bien cómo explicarlo. A ver, las coordenadas físicas por lo regular ya contemplan, ya tienen el factor de escala, y como el factor de escala va creciendo, las coordenadas físicas con el tiempo van creciendo. Las coordenadas comóviles es donde el factor de escala no se incluye, y por lo tanto, digamos que no iría creciendo con el tiempo de alguna manera. No sé Es si como eso... si, sí, como si me montara, como si yo me pusiera en la Sí, como perturbación que y yo si te fuera montas. viajando con la perturbación. Exacto, exacto, como Ok, que si te ok. montas en la expansión del universo. Ok. Muchas gracias. Sí, tenía esa dudita. Y la otra es en la parte donde habla del espectro de los agujeros negros primordiales. No sé qué tanto sentido tenga mi pregunta aquí, porque, bueno, como ya sabemos, y como habla de las ondas gravitacionales, bueno, ya veo que cuando fue el LIGO y todo eso, el Ujú. espectro, pues era como, que se vio era como de un agujero negro de Kerr, ¿no? Y las perturbaciones, ¿no? En estos casos tiene sentido hablar de que, porque estos primordiales son muy pequeños, ¿no? En estos casos tendría sentido hablar de que podríamos ver algún espectro de eso, ya sea de Schwarzschild, Kerr, A ver, de hecho, estas ondas gravitacionales de las que les estaba hablando son cuadráticas en el espectro, y estas regiones que están punteadas son regiones que se esperarían que, que estuvieran dentro de la región de sensibilidad de diferentes experimentos. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que les tengo acá, en principio, en el futuro, para esta clase de experimentos, sí se podría detectar. Cabe mencionar que para tener estos espectros grandes, básicamente lo que necesito hacer es que el espectro primordial de perturbaciones escalares sea lo suficientemente grande, porque como no sabía qué tan, eh, qué tanto background tenían de cosmología y demás, algo que
que no mencioné es que este espectro primordial de perturbaciones a las escalas probadas por CMB y estructura a gran escala típicamente son del orden de 10 a la menos 9, lo que implica que esta onda gravitacionales debería ser del orden de 10 a la menos 22 más o menos, y en principio no se debería de poder ver en el futuro si asumimos esa amplitud. Sin embargo, existen, para tener agujeros negros primordiales, lo que típicamente se necesita es que el espectro primordial crezca lo suficiente para un cierto rango de escalas. Y si crece lo suficiente, como del orden de 10 a la menos 3 y demás que les había mencionado, entonces sí se pueden tener estos espectros que muestro acá. Entonces, de alguna manera, estas ondas gravitacionales más los agujeros negros primordiales podrían darnos información si existió alguna feature, algo que cambiara al espectro primordial en las escalas más pequeñas de lo que observaciones de las escalas más grandes predicen. Entonces sí se puede tener, se podría tener un espectro observable en el futuro, Okay. pero solamente si pasa eso, si a las escalas más pequeñas se tiene un incremento en la amplitud de las perturbaciones. Si se sigue con lo que se tiene en el CMB, pues no. Gracias. Sí, de nada. ¿Más preguntas? Sí, hay dos preguntas más en el chat. La Sí. primera es de Misael. Dice, dado que el recalentamiento es un proceso altamente no lineal y no perturbativo, ¿cuáles son los principales desafíos en la simulación numérica de este periodo? Otra pregunta es, ¿cómo pueden las simulaciones numéricas mejorar nuestra comprensión de la transición del estado inflacionario a un universo caliente y termalizado? De hecho, esto es una línea de investigación que está ahorita bastante, se está estudiando bastante. El recalentamiento históricamente sí es perturbativo, de hecho, pero creo que a lo que se refiere por la parte no perturbativa es al precalentamiento, que básicamente es cuando se tiene este proceso de acoplamiento con otros campos o inclusive el crecimiento, la resonancia paramétrica del inflatón, que termina siendo de que una generación explosiva de partículas y demás, ¿no? Entonces, sí hay líneas de investigación que se están haciendo, que están tanto tratando de estudiar este régimen no perturbativo como el régimen perturbativo y demás. Y, por ejemplo, algo en lo que yo estoy interesado y estoy tratando de entrar por ahí, en el recalentamiento lento, que sería como la forma perturbativa del recalentamiento, se hacen mucho lo que es simulaciones de formación de estructura primordial al tratar de alguna manera migrar resolvedores que son Einstein-Klein-Gordon, luego meterse con resolvedores que son Schrödinger-Poisson, que es el régimen de gravedad débil del sistema, pero a la vez tratar de meter acoplamientos a otros campos y, o sea, en ese sentido creo que está bastante en pañales lo que es el recalentamiento, pero sí han estado tratando de abordar desde esa visión, ¿no? Por un lado está como un grupo grande que utiliza Einstein-Klein-Gordon para, para simular lo que es la formación de estructuras como los soluciones y cosas, la resonancia paramétrica y demás. Y luego está también los que hacen Schrödinger-Poisson, que son simulaciones numéricas que tratan de modelar el recalentamiento perturbativo, en donde el crecimiento de las perturbaciones se da no debido a esta resonancia paramétrica, sino debido a la atracción gravitacional que siente el sistema, o sea, debido a gravedad, y en eso también meter justamente eh, un término que trata de modelar cómo es que la energía está transfiriéndose de
del inflatón al resto de las partículas. Eso sería como lo ideal, pero hasta donde sé, esto es bastante difícil. No he visto que mucha gente haga. Siempre meten aproximaciones y demás. Yo creo que los principales desafíos es justamente estos modelados numéricos de que son diferentes regímenes y el reheating. Tú puedes estar en el régimen de resonancia paramétrica y por lo tanto Schrödinger pasó no te es suficiente, tienes que resolver el sistema completo Einstein-Klein-Gordon, pero también ahí un problema que se tiene es que entran escalas de tiempo características del sistema que son muy diferentes entre el inflatón y, y el tiempo de Hubble, entonces computacionalmente se vuelve bastante diferente, bastante complicado y pues ahí es cuando ya se empiezan a hacer diferentes aproximaciones y demás. Sí, sí, creo que hay desafíos en simulaciones numéricas bastante grandes para hacer un modelado correcto de lo que sería el recalentamiento y el preheating. Y la segunda es cómo pueden las simulaciones numéricas mejorar nuestra comprensión de la transición del estado inflacionario. Pues en principio esa sería la forma ideal, ¿no? Porque podemos dar muchas aproximaciones y demás, pero lo que para, para tener una mejor comprensión de cómo es que se da esa transición, creo que la única forma de ser totalmente lo más exactos posibles es definitivamente con simulaciones numéricas. Entonces, yo creo que de esa manera, las simulaciones numéricas es Lo lo ideal. más... Bueno, si quieres seguimos con la siguiente. Si el inflatón es la partícula, al menos así lo entendí, responsable de generar las partículas fundamentales que conocemos hoy, ¿se conocen mediante cuáles procesos lo haría? ¿El inflatón generaría las partículas sin masa? O si es con masa, esto no contradice el proceso llevado por el campo de Higgs. ¿Cómo es que cómo es que puede interactuar dado que el campo de Klein-Gordon es un campo con partículas que no interaccionan entre ellas según la teoría cuántica de campos? Bueno, para ser honesto, eso es más metido como que en el sector de física de partículas, no estoy tan actualizado respecto a eso. Típicamente lo que se asume es que el, el inflatón tuvo acoplamientos a bajas energías con otros campos escalares o fermiónicos o demás, y de esa manera como que introducirlo a, o de esa manera pudo transferir su energía. Ahora bien, la forma específica de cómo funcionan esos procesos, sí, no tengo idea. Tal vez alguien más experto en física de partículas pueda. Sí, después lo podemos discutir. Sí. Bueno, tenemos otras dos preguntas que creo que están más relacionadas con la parte que sigue de tu charla. Dice, ¿qué programa utilizas para resolver las integrales? Y la otra sobre las perturbaciones. ¿Qué genera las perturbaciones? Ok. Básicamente todo lo hago en Python y para resolver las integrales, las ondas gravitacionales, ya existe un código que es de libre acceso que se llama SIGFAST, que lo que hace es básicamente resolver esa integral y eso es lo que nos termina, sí, básicamente resuelve esa integral. Y para las ecuaciones de las perturbaciones y el fondo cosmológico también existe otro código que es de libre acceso que se llama PyTransport, que lo que hace es resolver la parte de las ecuaciones de
Klein Gordon y, y, y la de Mukano Sasaki, y encuentro un espectro primordial. También es de libre acceso, es fácil de trabajar con eso, y eso es lo que los programas que utilizo para resolver esos sistemas. Y ahora, ¿qué es lo que genera las perturbaciones? Básicamente son las fluctuaciones cuánticas del campo escalar. Como son perturbaciones cuánticas, usualmente no deberían de pintar mucho, pero como tenemos que es un universo que se está acelerando exponencialmente, pues estas fluctuaciones cuánticas se estiran y esos terminan generando pues sí, terminan siendo las perturbaciones que vemos durante la inflación cosmológica. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, creo que son todas las que tenemos de la parte teórica. Ok. Bien, entonces, ¿cómo es que resuelvo las cosas? Ay, aunque me voy rápido porque ya pasó una hora. Básicamente, como les dije, lo que hago es resolver uh, estas, estas ecuaciones, ¿no? La del fondo cosmológico y las de Mukano Sasaki para obtener un espectro primordial. Para eso lo que utilizo es, bueno, esto me lo salto un poco, básicamente es definir algunas cantidades físicas, porque los programas que utilizo me lo da todo reescalado, entonces para moverlo todo a coordenadas físicas tengo que definir algunas funcioncitas que están acá, pero la idea es calcular cantidades como el potencial gravitacional, la densidad de energía, perdón, el potencial al cual está sometido el campo escalar. En este caso es un modelo de dos campos, el que preparé para mostrarles, la densidad de energía que esperaríamos, el parámetro de Hubble. Estas funcioncitas son las que tengo básicamente acá. Y puedo utilizar que se llama PyTransport, escrito por, de hecho, mi jefe, mi actual jefe, en donde podemos dar condiciones iniciales a nuestro sistema mediante un arreglo de campos, que está acá, y luego resolver el fondo cosmológico mediante esta simple función que aparece acá. Acá es donde lo resuelvo, y para este ejemplo de multicampos lo que obtengo es básicamente esta evolución, que es la evolución de los dos campos. Uno se mantiene constante y luego evoluciona, otro va evolucionando y llega a un punto en donde se mantiene constante, y en principio este es un modelo de inflación por dos campos. Esto es con PyTransport. Puedo calcular más cosas. Básicamente con esto que está acá, lo que calculo es esta primera parte, aunque aquí lo mostré para un solo campo, pero en PyTransport lo pueden extender para diferentes campos, y en el caso de que el término magnético no sea estándar, entonces se usa esta funcioncita y puedo usar las funciones que ya definí simplemente para pasarlo todo en unidades que no son de código, sino que son unidades físicas, ¿no? Más o menos la escala a la que debería haberse generado la inflación y demás. Puedo calcular cosas que son típicamente importantes o interesantes de reportar, como la escala de energía al final de inflación, la escala del recalentamiento. En este caso estoy asumiendo un recalentamiento instantáneo, por eso es que las dos coinciden, o la temperatura del recalentamiento, que sería esta que aparece acá. Y el siguiente paso es calcular el espectro primordial de perturbaciones, que sería resolver la ecuación de Mukano-Sasaki, y luego, una vez que se resuelve esto, calcular este espectro que aparece acá. PyTransport también ya puede hacer eso, usando esta funcioncita.
Y una vez que se calcula, pues ya puedo graficar el espectro primordial de perturbaciones que obtengo. Por ejemplo, en este modelo que les estoy mostrando, tengo un espectro primordial que es casi invariante de escala, pero a un cierto valor o a una cierta escala tendría un pico. ¿Por qué es que elegí específicamente este ejemplo? Porque como les había mencionado, para tener agujeros negros primordiales con una abundancia lo suficientemente grande, lo que esperaría es que el espectro primordial, la P que aparece, perdón, la P que aparece acá, tenga un incremento en su amplitud para un cierto rango de escalas. Entonces, este incremento en su amplitud lo que terminará haciendo es que se generen agujeros negros primordiales con una mayor tasa de formación para las escalas relacionadas a este pico que para todo lo demás. Luego, nuevamente, el output que sale del programa de PyTransport sale reescalado en función de una cierta función pivote K-pivote y podemos convertir el output en escalas físicas usando las funcioncitas que definí al inicio. Y pues este sería el espectro ya en términos de escalas físicas. Lo siguiente que se puede hacer es, ahora que ya tenemos el espectro primordial de la evolución del fondo cosmológico, podemos empezar a hacer cálculos de la cantidad de agujeros negros primordiales que esperaríamos que se formen en nuestro modelo. Como les dije, primero tenemos que saber cuáles entran durante reheating, cuáles entran durante radiación. Perdón. Para eso están estas funciones que definí, que simplemente me dicen qué escalas entran durante reheating y qué escalas entran durante radiación. Y otra cosa, también podemos calcular cuál es la masa de los agujeros negros primordiales que esperaría para cada escala, que se hace con estas funciones que tengo de este lado. Básicamente estas son las masas como en función de la escala, y una vez que tenemos las masas, el espectro y demás, podemos calcular, bueno, para eso es todo esto, la abundancia de agujeros negros primordiales simplemente al evaluar esta beta que aparece acá, donde esta delta C es 0.41 si entró una escala durante radiación, bueno, está en este rango, o 0.23 si entró durante dominación de materia. El espectro primordial ya lo habíamos calculado numéricamente, y una vez que calculamos esta beta, lo que encontramos es que tenemos un pico o tenemos una sobreabundancia de agujeros negros primordiales para un cierto rango de masas, donde este cierto rango de masas coincide con las escalas en donde obtuvimos el pico en el espectro primordial de perturbación. Y esta región en azul que grafiqué acá, básicamente es las restricciones observacionales que les había mostrado acá, las mismas, pero en este caso solamente es una línea continua, ¿no? Pero son todas esas restricciones observacionales que existen. Entonces aquí tendríamos un modelo donde justamente estos agujeros negros primordiales podrían ser toda la materia oscura del universo. Justamente esta línea punteada que aparece acá, la restricción que nos da esta línea punteada es que puedan ser toda la materia oscura del universo. Entonces esto es lo que tendríamos. Ahora, para calcular el fondo estocástico de ondas gravitacionales, pues como les dije, es resolver esta integral. Ya no lo puse acá, pero básicamente lo que utilizo es SIGFAST. Y SIGFAST básicamente lo que nos pide de input es una forma funcional de un espectro primordial de perturbaciones o un archivo de datos numérico del fondo del espectro primordial de perturbaciones, y lo que nos da de output es
el espectro de ondas gravitacionales generados debido al espectro primordial de perturbaciones escalares. Entonces, simplemente lo que hice fue guardar los datos y una vez que se guardan con SIGFAST se lo doy como un input de un archivo de datos y lo que me termina dando es un espectro, un archivo de datos que me da el espectro de ondas gravitacionales para para este ejemplo. Y básicamente lo que tendríamos es, tenemos este espectro que aparece acá. Este espectro me genera, este es la abundancia de agujeros negros primordiales que esperaríamos para ese espectro, y para este mismo espectro, este es el fondo estocástico de ondas gravitacionales que esperaríamos para, para ese espectro, graficado con la región de sensibilidad de diferentes experimentos futuros. Y básicamente ese es como un, un trabajo completo de todo lo que haríamos solamente con el espectro primordial y podríamos decir sobre un modelo inflacionario desde empezar desde una forma del potencial, resolver el fondo, las perturbaciones, calcular un espectro, el espectro calcula una abundancia de agujeros negros primordiales y con el mismo espectro calculamos un fondo estocástico de ondas gravitacionales. Y básicamente esa es la forma en que utilizo la programación en mi trabajo. ¿Alguna duda o más Muchas dudas? gracias, Luis. Nos gustó mucho la plática. Creo que nos llevaste desde la parte teórica muy bien y ya pudimos entender bien qué es lo que haces en la parte de la programación. Pues creo que ha habido suficientes preguntas, pero creo que tenemos chance para dos o tres más. Si alguien todavía tiene alguna duda sobre cómo se comporta el universo temprano y cómo lo hace, cómo grafica o cómo hace esta programación, Luis, todavía podemos platicar un poquito. Ah, yo tengo ¿Preguntas, una. chicos? Adelante, Tengo Eduardo. una, ahora sí es sobre programación. Este, era en la parte que mencionaste de, bueno, ya ves que dice que utiliza Python y todo. Ujú. Comentaste que reescalabas las cantidades físicas, algo así porque, o no sé si entendí bien, que porque Python las reescala o algo así. No. Ujú. Sí, sí, continúo. Y bueno, la pregunta es entonces, ¿hay algo diferente en Python? La pregunta va a lo siguiente. En una ocasión, no recuerdo, quería yo graficar algo y en Python no se comportaba como debía ser y lo metía a matemática la función tal cual y sí me mostraba la gráfica. Entonces ahí siempre me surgió la idea de si en Python hay que definir algunas otras cosas cuando son cantidades así físicas. No, bueno, al menos en lo que yo tengo acá, lo que pasa es que cuando calculo cosas con el código por ejemplo, el PyTransport, lo que me saca es algo que va como K entre K pivote, donde esta K pivote es básicamente lo calcula como el, el valor de la K al final de inflación. Sin embargo, al final, realmente lo que necesitamos es eh, relacionar es el tamaño de esas Ks con unidades físicas. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, el espectro primordial de perturbaciones en el CMB y en estructura a gran escala está restringido para las Ks que son como del orden de 10 a la menos 2 megaparsecs a la menos 1. Y a esas unidades son las a las que me refiero que tenemos que reescalar, porque acá solamente tenemos K entre K pivote, pero no sabemos cuál es la K pivote. Entonces, para eso necesito eh,
ponerlo todo en términos de unidades para que ya pueda decir, bueno, esta es la región del CMB, esta es la región de tal, y entonces esta región ya lo puedo relacionar con ciertas masas y demás. Entonces, en ese sentido es que digo que lo rescalo para... Ok. y que tuve que hacer eso. Respecto a lo que dices de si se necesita algo en Python contra matemática, a mí lo que me ha pasado muchas veces es justamente cuando se quieren resolver ecuaciones diferenciales. Que muchas veces el método que se está usando no es lo suficientemente bueno para resolver en Python, y cosa que en matemáticas muchas veces sí lo resuelve, porque depende de qué sí, depende de qué método estés utilizando en Python. Entonces, en ese sentido, pues creo que es hasta cierto punto en prueba y error estar buscando métodos hasta que encuentres Vale. el correcto. Ok. Gracias, gracias. Sí. ¿Más preguntas? Bueno, Luis, no sé si nos puedes dar tu correo electrónico por si Sí, los escribo. hubiera, si hubiera más dudas, pueden discutir después contigo. También te quería platicar, pues, que este seminario es parte del diplomado en programación básica que estamos llevando a cabo en el MCTP. Y al final los muchachos van a hacer proyectos en programación. Yo creo que tú Ujú. los inspiraste bastante con tu trabajo de que cómo se pueden hacer cálculos de universo temprano. Entonces, seguramente te vamos a invitar a que escuches los proyectos que van a hacer ellos al final de sus cursos. Sí, Entonces, perfecto. también, muchísimas gracias. Te vamos a hacer llegar tu constancia. Y bueno, gracias a todos. Nos vemos el próximo martes Ahí mandé mi correo al chat. al Sí, chat. creo que ahí lo vemos todos. De todas maneras.